Muy buenas noches, es un gusto saludarlos nuevamente. Les damos la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hay muchas preguntas, muchos interrogantes sobre la mesa sobre lo que verdaderamente sucedió en las últimas 24 horas, sobre el verdadero estado de abastecimiento, producción, distribución de lo que es el jet fuel, el jet A1, el combustible para los aviones en nuestro país. Aparentemente ya se solucionó todo. La operación aérea está nuevamente en la normalidad. Las aerolíneas han reacomodado los pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados, pero Terpel y las distribuidoras han emitido comunicados en las últimas horas que dejan preocupada a la población en general por cuenta de afirmaciones como que en los últimos 3 meses no han recibido la totalidad del combustible por parte de Ecopetrol e incluso califican esta situación como un desabastecimiento o incluso actores del sistema aéreo han calificado esto como una crisis aparentemente resuelta. Queremos entender qué fue lo que pasó. Queremos entender si hay problemas con las refinerías en Colombia, si se están quedando cortas. Y para eso tenemos 2 invitados esta noche aquí en Sala de Prensa. Es un gusto saludar a Francisco Lloreda, es expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Y también saludo primero al profesor Giovanni Morales, profesor de Ingeniería Química de la Universidad Industrial de Santander, experto en el sector de hidrocarburos, ha sido consultor del Instituto Colombiano del Petróleo. Profesor, un gusto saludarlo aquí en Sala de Prensa. Buenas noches, María Camila, el gusto es mío. Profesor, por favor, ayúdenos en sus palabras y el lenguaje no tan técnico. Yo sé que es difícil puntualmente con este caso. ¿Cómo resumiría usted en un minuto qué fue lo que pasó en estas últimas 24 horas y quién tiene la razón, no la culpa, sino la responsabilidad? Bueno, para ser precisos, pues la cuestión del Jet A1 Fuel depende de muchas cosas, María Camila, no solamente de que produzcamos crudo, sino también de qué clase de crudo estamos produciendo, ¿sí? De si las reservas que tenemos en realidad de crudo de buena calidad para elaborarlo en las refinerías. Actualmente, pues, las refinerías están elaborando alrededor de 40.000 barriles por día en conjunto de este Jet A1, pero con la cuestión del mantenimiento correctivo que sufrió la refinería de Cartagena, pues se desabasteció más de la mitad, ¿no? Aunque tenían inventarios, pero esos inventarios no fueron suficientes para conllevar a que se mantuviera el vuelo, el suministro de este combustible. Profesora, ya vuelvo con usted. Vamos a saludar a nuestro segundo invitado, Francisco Lloreda, conocido puntualmente en este sector, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Un gusto, doctor Lloreda, tenerlo aquí como siempre en Sala de Prensa. Muchas gracias por la invitación, Camila. Yo lo escuché a usted en las últimas horas hacer una radiografía con 3 factores que estarían desatando esta problemática puntualmente: la capacidad de las refinerías, el almacenamiento estratégico que no tiene hoy Colombia y la importación que no debería estar pues enfocada, centralizada en Ecopetrol, sino abierta también a las distribuidoras. Todo eso nos deja en lo que pasó en las últimas horas. Doctor Lloreda, para usted, ¿quién es el responsable de esta situación? Es evidente que la crisis que se presentó en los últimos días, Lo escucho. si hubiese podido... Doctor Lloreda, deme un momento porque no lo estoy escuchando. No tengo audio del doctor Lloreda. Doctor Lloreda, intentemos de nuevo. ¿No? Ahora sí, ahí lo tenemos, por favor. ¿Ahora sí? Disculpas que lo interrumpimos en su intervención, por favor. La crisis que se presentó en los últimos días se hubiera podido evitar perfectamente y habría bastado, creo yo, con una muy buena comunicación entre los distintos agentes de la cadena, desde el momento en el que algunas de las empresas distribuidoras le manifestaron a Ecopetrol que estaban recibiendo menos combustible del que estaban acostumbrados a recibir en momentos en que el consumo y la demanda estaban incrementando, pues hubiesen podido tomar algunas medidas. Infortunadamente se tomaron tarde y por eso ocurrió lo que ocurrió. Pero el tema más de fondo, y es ahí 3 desafíos estructurales que mientras no lo logremos solucionar,
es factible que esto se vuelva a presentar. Uno de ellos es que la capacidad de refinación de nuestras refinerías pues, se quedó corta. Esa es la realidad. Esto explica que hoy día estemos importando entre el 35 y 40% de la gasolina y pareciera que a futuro va a ser necesario complementar para el combustible de aviación también estar importando. Eso no debería estar ocurriendo si Colombia entendiera la importancia de refinar acá. Lo segundo tiene que ver con el almacenamiento estratégico. Colombia carece de almacenamiento estratégico en combustibles. Hay un almacenamiento operacional, pero eso alcanza para pocos días. Y durante años ha tratado desde la industria de ver cómo se logra que el gobierno entienda su importancia para poder tener unas reservas importantes de combustibles para cuando se den coyunturas como estas. Y lo tercero, que ya lo estabas señalando, tiene que ver con la importación de combustibles. La regulación está hecha de tal manera que es muy difícil para alguien que no sea Ecopetrol importar combustible, lo cual es absurdo. Debería permitirse que también los distribuidores importaran combustibles. Eso generaría más una competencia y eso lo que significaría es que podría de pronto conseguirse un combustible menos costoso en el exterior, al que seguramente vamos a terminar importando a partir del 1 de septiembre, como lo anunció Ecopetrol. Profesor Giovanni, ¿usted coincide con que las refinerías en Colombia, la de Barranca, que es como la de mayor potencia, la de Cartagena, donde hubo la falla, se están quedando cortas para el nivel de producción que necesita la industria aérea en nuestro país, que cada día es más demandante? Sí, desde luego. Digamos, la infraestructura que tenemos, a pesar de que procesamos alrededor de 400.000 barriles por día, pues tenemos una infraestructura de media conversión. Esto significa que tenemos la oportunidad todavía de, al modernizar la refinería de Barranca Bermeja, producir más combustible, lo que llevaría a una refinería de alta conversión y se pudiera suplir la necesidad de combustible, inclusive no importar el combustible, por supuesto. Pero entonces, profesor, le devuelvo ahí una pregunta. Hay una afirmación que está rondando alrededor de este caso y es que por lo que uno ha visto en los últimos meses o años del gobierno, la estrategia es la de debilitar la producción nacional y traducir este modelo a básicamente la importación en general. ¿Será que hacia allá es hacia donde nos quiere conducir este gobierno, el gobierno del presidente Petro? La transición energética es muy importante y el gobierno tiene los lineamientos hacia esa dirección por los diferentes mapas como el hidrógeno verde y los otros, pero también es importante fortalecer la capacidad de la refinación, ya que, por ejemplo, las refinerías pueden transformarse para ser biorefinerías. Entonces, invertirle en la refinación, en modernizar las refinerías no es perder dinero, sino es ampliar la capacidad para también tener la oportunidad de procesar biocombustibles, una biorefinería que dé los biocombustibles. Inclusive es hora de pensar en el biojet, que actualmente es una preocupación mundial de cómo disminuir esa huella de carbono, llegar a la descarbonización de los cielos con combustibles basados en biomasa. Entonces, para mí, pues, se debe fortalecer la capacidad, no solamente ampliar la producción, sino también en la exploración de nuevos campos que nos den unos frutos de mejor calidad. Doctor Lloreda, entonces hablemos un poco de lo que pasó para poder entenderlo. Estamos hablando de las causas estructurales que pudieron terminar en esta situación, pero puntualmente en las últimas horas el gobierno dice que no pasó nada y que las aerolíneas nunca debieron emitir esa alerta, ni siquiera cancelar vuelos. Y en la mitad están los distribuidores, Terpel, con un comunicado que estábamos viendo, donde asegura que ellos entraron en este proceso de contingencia utilizando sus reservas para poder suplir la necesidad de distribución, porque a ellos Ecopetrol no les entregó la totalidad de gasolina, de combustible de este Jet A1.
¿Por qué el gobierno niega lo que afirman las distribuidoras y por qué las aerolíneas terminan cancelando vuelos si finalmente se les distribuyó la gasolina? Al gobierno nacional le encanta responsabilizar a otro de sus culpas. Es increíble que a estas alturas el gobierno no haya reconocido que en un momento a otro redujo el despacho del combustible de aviación a los distribuidores mayoristas y que hubo una falla en la refinería que condujo a la actual circunstancia. Es increíble que el gobierno piense que las aerolíneas por gusto van a cancelar vuelos cuando tener un avión en tierra es muy costoso y que los distribuidores estén interesados en almacenar combustibles cuando el negocio de ellos es precisamente entregarle el combustible a las aerolíneas. Entonces, pues es infortunada que esa sea la reacción del gobierno y del presidente de la República. Pero esto me lleva al punto que estabas mencionando y es que hoy día sería casi que una herejía plantear una ampliación o modernización de las refinerías porque saldría seguramente el gobierno a decir que el petróleo hay que acabarlo, entonces que ¿para qué vamos nosotros a ponernos a ampliar las refinerías? Entonces yo sí creo que lo que ha ocurrido debe invitar a todos los colombianos a que pensemos en la seguridad energética. Colombia no puede permitir que se le siga conduciendo hacia un suicidio energético. Es que hoy lo estamos viendo con un solo día, donde tuvimos un problema de desabastecimiento parcial, muy parcial en combustible de aviación. Pasado mañana puede ser en otro tipo de combustibles. Ya vamos a empezar a importar gas natural para complementar el que se produce en casa. Y a la vuelta de unos años, pues entonces vamos a terminar importando petróleo para cargar a refinerías y eso termina siendo la muerte de las refinerías. Entonces, lo que quiero señalar es que lo que ha ocurrido debe ser una voz de alerta para que entendamos todos los colombianos que proteger la seguridad energética es estratégico para el país. Precisamente vamos a escuchar, doctor Lloreda y profesor Giovanni, la posición del gobierno, puntualmente de quien está a la cabeza de Ecopetrol, Ricardo Roa. Escuchen ustedes. Bueno, como ya lo reportamos, ha venido incrementándose en los últimos meses la demanda de este combustible en el país en un 6%. Veníamos a tener 35.000 barriles día, pasamos en los últimos 2 meses a 37.000 barriles día, la expectativa para los siguientes meses es de 41.000 barriles día. Esto respecto a nuestra capacidad de producción es sencillamente a que vamos a tener que importar Yeta 1 del mercado internacional, en unas cantidades entre 8 y 10% para atender esa creciente demanda. Esto se anuncia y se acuerda entre Ecopetrol y los mayoristas. Lo que sucedió en estas actuales circunstancias es que Ecopetrol advirtió a los mayoristas desde el mes de junio que no iba a tener los 37.000 barriles día que iba a requerir y vamos a estar en capacidad de producir 35.000. Esto antes de la contingencia de la refinería. Esto sucedió antes de la contingencia de la refinería. Ninguno de los mayoristas levantó la mano para decir necesito que importen para suplir mi demanda y ahí es donde se genera seguramente el déficit de estos días para atender el 100% de la demanda de Yeta 1 en el país. Esa es la realidad. Ecopetrol desde octubre a diciembre de 2022 no ha importado un solo barril de Yeta 1, allá importó 345.000 barriles. Profesor Giovanni, mire que en todo lo que acaba de mencionar Ricardo Roa como la causa de esta contingencia no menciona en ningún momento la falla en Reficar. ¿Por qué no? ¿Qué fue lo que pasó en Reficar para la gente, los usuarios que nos están viendo? ¿Y por qué es importante ese incidente, esa falla del 16 de agosto pasado? Bueno, básicamente porque las refinerías están con la obligación de tener unos inventarios de los combustibles que generan. Eso, pues, la resolución 40265 conlleva el abastecimiento de estos combustibles. Ahora, el mismo lo ha dicho, que ha crecido el requerimiento por parte de las aerolíneas en el consumo de este Jet A1.
Eso ha causado, bueno, y que se acabaron los inventarios. Probablemente los inventarios no estaban para 10 días, como duró la emergencia. Entonces, pues se agotó definitivamente. Bueno, y la refinería de Barranca sigue produciendo sus 25.000 barriles por día, pero igual no alcanza, ¿no? Entonces, un llamado a que nosotros, como país, invertamos en aumentar las reservas de los crudos, de mejorar los crudos, porque todavía hay, y que se invierta en el biojet, en la generación de biojet, que puede mezclarse con el jet actual en una proporción de hasta el 50%. Bueno, hay que hacer investigaciones, por supuesto, y mirar los motores de los aviones. ¿Sí? Pero básicamente es por eso que pues, duró más tiempo la contingencia que el abastecimiento que se tenía. Doctor Lloreda, ustedes dos, expertos en el tema, coinciden en las fallas estructurales, lo que hay detrás de esto, y es el tema de la capacidad de las refinerías. Pero hablando puntualmente de esta falla, también ayúdenos, misma pregunta, a entender por qué fue importante el episodio en Reficar. A ver, yo creo que, como se estaba indicando, en un momento dado la demanda de combustible de aviación empezó a crecer y realmente lo que estaba produciendo tanto Reficar como en el caso de la refinería de Barrancabermeja, pues era menor a esa demanda. Entonces, ya cuando viene una falla en la refinería como tal, entonces creería que eso lo que hizo es que acentuó el problema, pero lo que uno empieza a ver en todo esto es que pues falta una coordinación y un liderazgo importantísimo en el Ministerio de Minas y Energía, porque es responsabilidad del ministro no solo que el país no se apague, sino que el país no se pare. Y el país se empezó a parar parcialmente, y eso no tenía por qué pasar. Y eso no tenía por qué pasar si hay una programación, una planificación, si con tiempo se identifica cuándo van a ser el déficit en la oferta, y si con tiempo entonces se busca o importar, o lo otro es redireccionar las refinerías para que produzcan más combustible de aviación y menos de otros combustibles, como lo empezó a hacer Ecopetrol hace poco. Sí, profesor, hablemos de las distribuidoras que se pronunciaron hasta hoy. Fueron las últimas en emitir un pronunciamiento que va más acorde al de las aerolíneas, al de la IATA, el gremio de las aerolíneas, que dice, lo califica puntual como una crisis que se viene dando. ¿Cuál es la posición de las distribuidoras cuando pues claramente sienten cierta estigmatización y un lenguaje de cierta manera hostil del gobierno, pero al mismo tiempo tienen que entregar pues ese combustible sin falta para la operación aérea del país? ¿Cómo ve usted el futuro de las distribuidoras en un modelo en el que la importación va solo para Ecopetrol y pues también la discriminación de la distribución para ellas? Sí, por supuesto. Desde luego sienten la presión del público, de las aerolíneas, del mismo gobierno, que de pronto las ve también como que no vieron manejar la situación. Pero igual yo coincido con el doctor Francisco Lloreda en que de pronto la cuestión está más en abrir el mercado para que ellas puedan negociar directamente con los entes exteriores, ¿no? Habría que pues mirar en la cuestión de política, en la cuestión de las leyes, y probablemente habría que cambiar algo, que como el suministro de combustible es un servicio público, ¿no? Y por lo tanto lo debe manejar el gobierno. Entonces pues tendríamos que realizar esas modificaciones, pero sí, desde luego, ellas podrían negociar en esta situación, en los próximos, digamos, eventos que haya directamente con el exterior. De pronto se facilite más la consecución de los combustibles que se necesitan. Hablando de la ruta ideal hacia mantener sano este sector en órbita, en un funcionamiento estable, ¿en qué consiste fortalecer la capacidad de las refinerías? Doctor Lloreda, ¿es con las actuales o es hacer inversiones millonarias en nuevas refinerías? ¿Cuál es el camino hacia fortalecer ese músculo de las refinerías?
Dos cosas. Colombia cuenta con dos muy buenas refinerías. La de Barranca es una refinería de primer orden y además es la de mayor capacidad de carga. Y la de Reficar, que se amplió y luego tuvo una ampliación posterior, es una buena refinería. Creo que a partir de esta se pueden modernizar, se pueden ampliar para poder atender la demanda interna. Ahora, esto por supuesto tiene que ir enmarcado en una política de mediano y largo plazo en materia energética y de hidrocarburos, porque ¿qué sacamos con ampliar las refinerías y al mismo tiempo el gobierno está prohibiendo la nueva exploración y está condenando el país a ser dependiente del petróleo, del gas importado y de la gasolina importada? Entonces debe haber coherencia en la política y entender que por lo menos en los próximos 30 años Colombia va a continuar necesitando de petróleo, de la gasolina, de gas, va a necesitar de estos energéticos y que eso no es incompatible con que Colombia aporte lo que le corresponde, ayudar a contener en lo posible el incremento en la temperatura del planeta. Hoy hablamos, profesor Giovanni, de 37.000 galones que se necesitan entonces diariamente para surtir esta operación. ¿Esa cifra puede crecer de manera exponencial? Es decir, ¿sí podríamos enfrentar una crisis de abastecimiento, de desabastecimiento, precisamente por lo que es ese factor de la demanda? Sí, no, por supuesto. Es decir, la población sigue creciendo, los negocios siguen creciendo y el negocio del transporte aéreo es uno de los que más aporta, digamos, a todas las cuestiones de los negocios y a la entrada de capital al país, desde luego. Y puede seguir creciendo, digamos, en el sentido de que cuando se aumenten más rutas de aviación y la frecuencia de estas rutas, ¿no? Y son estos 37.000 barriles por día, desde luego se pueden quedar cortos en un año. ¿Sí? Entonces, es el momento de pensar en modernizar en el sentido de mejores procesos que le logren sacar mayor combustible a los residuos del petróleo. Eso es lo que llamamos nosotros elevar a una refinería de elevada conversión. Sí, desde luego. Entonces, esto es un tema que puede seguir y hay que invitar pues al gobierno, al mismo Ecopetrol, a los industriales a que pensemos en aumentar la refinería. Había un plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja en los años 2015, cuando fue la crisis del petróleo, pero entonces hay que retomar esto para llegar a sacarle más provecho a nuestros crudos. Sacarle más provecho a nuestros crudos. En este próximo año, calcula el profesor Giovanni, si no se implementa ese programa para que el abastecimiento sea el ideal, podríamos enfrentar entonces esa crisis. ¿Usted cuánto tiempo le pone así tan cercano también, doctor Lloreda? El presidente Ecopetrol señaló que para el próximo año se van a necesitar alrededor de 41.000 barriles diarios de combustible de aviación. Entonces eso significa que necesariamente vamos a tener que importar. Pero una cosa es que Ecopetrol salga a buscar combustible de aviación en el mercado con urgencia en medio de una crisis porque se lo van a vender muy costoso, y otra es que no solo Ecopetrol sino que las distribuidoras mayoristas puedan también permanentemente estar mirando el mercado internacional para ver cuánto importan y cuánto no es necesario importar para atender la demanda interna. Pero sin duda alguna lo que vemos es que la demanda, el consumo de parte de las aerolíneas de combustible de aviación va a continuar creciendo, y si las refinerías se quedan cortas y mientras logramos una ampliación de las mismas, pero no hay opción distinta a importarlo, pero hay que buscar unos precios competitivos y no a última hora ver dónde se consiguen 100.000 barriles que duran 3 días, que seguramente van a ser muy costosos, para ver cómo logramos compensar una imprevisión de parte del Grupo Ecopetrol.
La prevención y la planeación, sí, que han resaltado también las aerolíneas en este proceso. Para terminar, profesor Giovanni, ustedes que destacan tanto la importación como una solución en este corto plazo, de manera planificada y diversa, es decir, a los diferentes actores, puntualmente a los distribuidores, ¿eso se puede hacer? Es decir, ¿las distribuidoras pueden importar hoy eso o se tiene que tener algún tipo de permiso? ¿La parte técnica lo permite? Bueno, el negocio internacional pues tiene sus limitaciones, su propia forma de negociación. No se venden cantidades pequeñas tampoco. Hay que conseguir cuáles refinerías pueden aportar una cantidad baja como 10.000 barriles por día, 15.000 barriles por día, ¿sí? Y con qué frecuencia lo pueden hacer. Ahora, en el ámbito de que los distribuidores puedan realizar ese negocio, pues tendríamos que consultar ya lo referente a las importaciones, a la reglamentación que tiene Colombia. En este momento creería que como es un servicio público, pues el gobierno debería autorizar a estas distribuidoras, ¿sí? No está en mi competencia, pues, ese mercado así como tal, pero sí creería que debería permitir o por lo menos llevar al diálogo sobre esta necesidad de que las distribuidoras vayan al mercado internacional y negocien para traer Sí. este combustible que se necesita. Pues ya veremos, profesor Giovanni, doctor Lloreda, cuáles son esas soluciones en el corto plazo y pues bueno, esperar a ver, hablar en un año, a ver finalmente qué pasó con ese abastecimiento y esa necesidad de los 41.000 barriles diarios que usted mencionaba, doctor Lloreda. A los dos les damos las gracias por esta explicación, por aterrizar esto tan técnico aquí al lenguaje que nosotros necesitamos para entenderlo y muy seguramente nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo para los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también les damos las gracias a ustedes, los usuarios, por acompañarnos en esta explicación a fondo de lo que es la situación del mercado aéreo en Colombia. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.